Buenas tardes. Hoy es la clase abierta número 126. El tema que trataremos hoy es la filosofía como forma de vida, la relación entre vida, filosofía e historia en la obra de Nicolás Gómez Dávila y de Ernesto Folkening. Hoy nos acompañan Antonio Lombardi, que es un filósofo italiano del sur, hizo su tesis sobre Hegel y el evolucionismo. En este momento es cultore de la materia en Historia de la Filosofía en la Universidad de Bari. Ha investigado ampliamente la obra de Nicolás Gómez Dávila y Gustavo Bontadini. En este momento trabaja especialmente el idealismo inglés. Alfredo Abad. Alfredo Abad es filósofo, profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su tesis doctoral fue sobre la perspectiva estética en la obra de Nietzsche. Ha trabajado la obra de Émile Cioran, de Nicolás Gómez Dávila, y también ha investigado ampliamente sobre el nominalismo medieval y en este momento trabaja sobre el pensamiento sofístico. Bueno, también nos acompaña Viviana Peretti, que va a hacer la traducción simultánea del italiano al español. Porque los falsos amigos abundan en nuestras lenguas hermanas y de pronto entendemos lo que no es. Entonces, muchas gracias a Viviana por estar aquí hoy acompañándonos. Bueno, yo quisiera empezar entonces con una reflexión como sobre el comentario mismo a propósito de la pregunta sobre la relación entre filosofía, vida, historia en la obra de estos dos pensadores. Y me gustaría hacer alusión al libro de qué es la filosofía antigua de Pierre Hadot, en donde habla del surgimiento del comentario. Bueno, el comentario surge en la antigüedad clásica y tiene una función particular, dice él, ¿no? Que antes de ser un método de enseñanza, es justamente una elección de vida. Y dice así textualmente: se aprende así la filosofía comentando los textos y precisamente haciéndolo de una manera muy técnica y muy alegórica a la vez, pero finalmente es como decía el filósofo platónico Tauro, para volverse mejores y más mesurados, cierro comillas. Posteriormente, continuado, Porfirio prosigue el tema aristotélico. No basta adquirir conocimientos, sino que es necesario que estos últimos, comillas, se vuelvan parte de nuestra naturaleza, cierro comillas, que crezcan con nosotros. En la hermenéutica gomez-daviliana, como bien lo dice Carlos B. Gutiérrez, ese conocer es más bien un comprender que va más allá de un acto lógico, es un comprender que busca en el otro sentido, un sentido que tiene la misma dirección del amor, pues comprender y amar convergen, dice Carlos B. Quisiera entonces que comenzáramos con el comentario de uno de los escolios que está ya publicado en el diario de lecturas de Nicolás Gómez Dávila, que dice así: la vida nunca logra ser más que un símbolo de la vida. Y Ernesto Folkening comenta: de ese símbolo tengo mi propio concepto harto pueril, un telón de teatro con escenas mitológicas y paisajes pintados y lleno de agujeros, a través de los cuales atrapamos muy de vez en cuando el dorado reflejo de aquella vida en que piensa Nicolás Gómez Dávila. Y son esos los únicos instantes en que vivimos. Nota bene, nótese bien, el telón, un telón kafkiano, nunca se levanta y lo que nos dejan ver los agujeros siempre se presenta cosa rara, su especie, bajo el aspecto de un déjà vu, de algo que ya hemos visto. En este comentario de don Ernesto hay una alegorización. Yo pienso que don Ernesto está alegorizando el escolio, ¿no? Él ve una alegoría de eso que dice el escolio cuando lo que está proponiendo es un símbolo. Entonces yo quisiera preguntarles a Alfredo y a Antonio, dado que Antonio mismo propuso también ese mismo escolio, ¿a qué se está refiriendo con que la vida sea un símbolo de la vida?
No sé, Antonio, sí. Sì, grazie Franzia per Eh, questa introduzione Gracias, e Francia, por la introducción anche per questo invito che mi permette di approfondire quello che per y, noi y por, appassionati di Gómez Dávila y por esa è invitación un que me tema permite como fondamentale profundizarlo, dell'opera di un Gómez tema Dávila, que es il fundamental para rapporto Gómez tra Dávila, la filosofia e la vita. la relación entre la vida y la filosofía. Noi sappiamo che la scrittura stessa di Gómez Dávila, così come la scrittura di Sabemos que Folkin, la escritura de Gómez Dávila, molto como la da escritura de approfondire, Folkeny, proprio leggendo questa edizione dei quaderni, rappresenta questa representa concezione del filosofare come stile di vita, la concesión de cioè hacer filosofía como estilo de vida, attraversare la quotidianità cruzar la vida appuntando, come cotidiana, dice Gomez Davila, quelle piccole evidenze, quelle idee che ci illuminano apuntando e las ideas que nos iluminan a permettono lo di largo del far día, vedere appunto quel senso implicito, per venire appunto al testo implicito del titolo della sua opera più importante, e provare a costruire, a ricostruire un in- senso. intentar reconstruir un sentido de la vida misma. Io vorrei partire in realtà dalla fine di questi due quaderni, Yo perché quisiera arrancar desde el final de esos la dos cosa più cuadernos. interessante è che l'ultimo aforisma annotato da Folkening Por- nell'ultima pagina del Porque secondo el último quaderno fragmento anotado da è Folkening un aforisma, un frammento sulla storia, sul modo di concepire la storia. es un fragmento Lo sobre potete cómo vedere entender in la historia. in questa citazione di Gomez Davila. E la cosa interessante è che Folkening dice che ha copiato questo scolio non per Y lo commentarlo interesante es que Folkening o dice que per copió magari ese fare fragmento de Gómez Dávila, qualche obiezione o qualche aggiunta, ma semplicemente dice che lo vuole tenere a mente perché la concezione della storia che no si esprime in para questo scolio criticarlo, sino è tenerlo en la così cabeza para sublime che aggiungere qualcosa appunto sarebbe una tonteria o un crimine. porque sí, añadir algo a ese fragmento de Gómez Dávila sería sí, algo muy, muy ingenuo, muy, sí, muy bobo. Ehm, Tornando invece all'inizio del diario, quando Folkening inizia a parlare del suo rapporto con Gomez Davila, Al lui comienzo del stesso diario, dice cuando Folkeny habla de che ciò che la li relación con accomuna Gómez è Dávila, dice que lo que los une un rapporto, un'attrazione comune verso la storia, verso la es una continuità atracción que storica. los dos comparten hacia la historia. E ci dice anche che entrambi sono attratti da questa edad che è più grande del nostro tempo. Y nos dice que los E, dos están atraídos por esa edad que es más grande que nuestro tiempo, que el tiempo que estamos viviendo. e questo appunto da un lato ci fa capire, non ci sorprendere, però dall'altro, come dire, in qualche modo si oppone a tutti quegli aforismi in cui Gomez Davila critica le filosofie della storia, Y eso se come pone a todos los appunto otros fragmentos quelle donde Gómez filosofie che Dávila cercano critica di la stabilire un filosofía de la senso historia. unitario, una tendenza generica che permetta di spiegare la storia secondo Esas filosofías que delle intentan leggi sí, explicar la sistematiche, no? historia según unas leyes establecidas, sistemáticas. E qui vediamo appunto alcuni di questi aforismi come questo che pone l'individuo come ciò che è l'eccezione rispetto a queste tendenze che la filosofia della storia cercano di individuare. O ad esempio qui, quando Gomez Davila sostiene in maniera un po' tranchant che la verdad es persona, Y e, aquí Gómez e Dávila pone el Folkening non a individuo al caso centro. appunta che la verdad deve essere sempre carne, deve essere sempre logos incarnato, altrimenti una carogna. Ma questo cosa significa? Significa che la storia si atomizza, Eso significa que la historia se atomiza, che la storia, che non possiamo più fare la storia
seguendo delle tendenze appunto sistematiche, strutturali. Que no Ebbene, podemos hacer la historia siguiendo unas tendencias sistemáticas y questo secondo estructurales. me riconduce in qualche modo al problema che abbiamo anche, che ho già sentito ieri anche nella discussione, della sistematicità, di come appunto sia Gomez Davila che Folkening vogliono approcciarsi, ci pone il problema della modalità con cui loro vogliono approcciarsi al problema del sistema e di come il sistema possa comprendere la vita. Esto nos hace pensar y nos hace acercar a cómo Gómez Dávila y Folkening se acercan sí, al sistema y a cuestionar sí, el individuo. Però appunto Gomez Davila in parecchi Escolios, anche non presenti in questi quaderni, ci parla della comprensione come una comprensione sempre essenzialmente storica. Gómez Dávila nos habla siempre de la comprensión filosófica como una comprensión histórica. Vi dice che il filosofo, per comprendere meglio, appunto, deve sbarazzarsi dei sistemi, anche se deve costruire un altro sistema per farlo. Y Quindi aquí da un lato nos dice que el filósofo tiene que destruir los sembra sistemas seguirlo para dicendo construir, dovremmo sí, addirittura y apoyándose, sin sbarazzarci embargo, a di un sistema sistemi. para lograrlo, para poderse liberar de todos los sistemas Però que dall'altro, nos subito dopo, obstruyen la qualche visión. pagina dopo, Gomez Davila dice in realtà è la storia l'unico sistema capace di totalità. Quindi il problema, secondo me, della comprensione storico-filosofica della vita, sia per Gomez Davila anzitutto, ma poi per Folkening che lo segue fino a un certo punto in cui arriverà addirittura a ritrattare un po' la sua concezione, è proprio quello di vedere che il sistema umano è il problema, non la sistematicità della vita. Gómez Dávila individua il sistema umano come il problema, non la sistematicità della vita. Questo mi ha condotto a pensare ad altri luoghi dell'opera Gomez Daviliana, in particolar modo i textos, in cui appunto Gomez Davila dice che questa sistematicità deve essere pensata non a priori, alla maniera hegeliana, no? Se ricordiamo il primo Esta aforisma, sistematicidad hay uno dei que primi pensarla aforismi no a di Hegel, priori, de una manera hegeliana. lui diceva appunto che la concezione della verità come persona avrebbe fatto arrabbiare Hegel. Ecco, quello è un sistema a priori. El Invece sistema de bisogna fare Hegel es una un sistema a cartografia della priori. vita. È Según proprio Gómez una Dávila hay figura que che hacer una molto cartografía de la vida. Vengo all'aforisma, al frammento che aveva citato Franzia in apertura, quando Gomez Davila nota questa frase un po' criptica, che peraltro non Aquí è el presente negli fragmento de Gómez Escolios Dávila, editi, con e la che que invece arrancamos esa Folkening charla, ci aiuta a capire. Appunto il telon con questi buchi el è telón del teatro con esos agujeros, esattamente la mappa. es la mapa, la cartografía. Cercare di scorgere attraverso questi buchi la luce della vita e il Y a modo di través de esos fare agujeros questa hay que cartografia. intentar encontrar sí, la luz de la vida y poder diseñar esa cartografía. Quindi mai appunto, mai una filosofia della storia a prioristica, Por lo però tanto, nunca una neanche una filosofía de la dualizzazione. historia a priori. Sono queste verdades pequeñas, queste illuminaciones minusculas, è vero, però bisogna in qualche modo disegnare una rete fra questi buchi. Sí, son como iluminaciones pequeñas, pero que nos permiten construir redes, entonces sí, cartografías entre esos agujeros luminosos. Ed è per questo che Folkening in maniera molto puntuale cita Warburg dicendo der Liebe Gott ist im Detail, cioè la verità, Y por eso il buon Folkeng Dio dice, è nel dettaglio. sí, Ma la ancora verdad está en el detalle. questo ci riconduce alla dimensione dell'individualità della vita Y nos lleva e otra vez a la individualidad de la vida. alla verità come persona. Infatti Folkening A la dice, verdad como persona. richiama lo scorio precedente,
E anche qui fa un'operazione esegetica, secondo me, eccellente del pensiero di Gomez Davila, perché ci spiega appunto che solo la persona, appunto, solo gli individui che si situano in questa sistematicità della Y aquí storia Folkening nos dice que solo sono las gli personas que se agenti ponen en la di una sistematicidad de la certa historia responsabilità, di una certa son los libertà. que sí pueden Solo ejercer attraverso una cierta quindi la responsabilidad y storia libertad. non è una forza Y meccanica. por lo tanto la historia a través de esos agujeros ya no es una fuerza mecánica. La storia quindi non è un processo hegeliano, marxiano, appunto, La historia no es un proceso così come hegeliano, dipinto da marxiano, certe filosofie della storia che como pretendono di algunas prevedere filosofías de la l'andamento stesso historia della vita. La lo storia dibujan. dipende da quelle virtualidades, La da historia quei depende de fatti. esas virtualidades y esos pactos. E quei fatti però Y non disintegrano la storia, anzi la creano di nuovo, hechos que no le danno destruyen la nuova historia, vita. sino que la vuelven a crear, le dan una nueva vida. Io credo che questo frammento, che è un altro frammento, se non sbaglio, che è presente nei quadernos, ma non è, me lo diceva Franzia, ma non è presente Este negli fragmento esposti, que está presente non sia en altro los che un cuadernos appunto per quello che saranno le tesi di filosofia della storia, però la filosofia della storia Gomez-Daviliana, che saranno è un sviluppate appunto nel per le secolo. filosofie de la historia, sí, que serán desarrolladas más adelante. Per esempio, qui ho messo un altro aforisma che è indicativo di questa visione, ma quella frase stupenda del reazionario autentico che racchiuderà parecchi anni dopo questa visione, appunto, sobre Gosnes de Libertad giran puertas de bronce, dove appunto i Gosnes, questi gangheri della Sì. porta, sono gli individui, sono queste verità pequeñas da cui poi però parte la dialettica della storia. Io forse mi sono già preso molto tempo, però per iniziare almeno anche a discutere di questo, mi interesserebbe soltanto precisare che Folkening denomina questa visione della comprensione storica come sdaviliana della vita un indeterminismo storico. Ed è, Folkening habla de un indeterminismo storico. Lo accosta come Sdavila addirittura ad Heisenberg, a Niels Bohr, a Schrödinger. Appunto questi fisici quantistici cosa hanno fatto? Non negano il nesso di causa-effetto a un livello macrologico, che è quello storico, ma individuano a un livello subatomico, che appunto sino è che il livello delle individuano verità un livello pequeñas, è il subatomico livello de della las verdades persona, è il pequeñas, livello degli atti responsabili de dell'individuo, las a quel personas, de los punto individuos, sí, de in sus actos cui responsables. la storia si genera di nuovo, si fa di nuovo grazie alla vita. Y a través de los cuales la historia se vuelve a hacer, ¿sí? Gracias a la vida, se vuelve a generar. Concludo per il momento per sottolineare questa vicinanza estrema fra i due, appunto Por cos'è ahora questo cierro azar, questo caso che regge sempre la storia. el azar, el Non caso, è sí. tanto il caso come appunto il caos, El ma azar è que il no es el momento caos, in cui questa libertà dà vita a nuove dialettiche storiche. sino que es esa libertad que Folkening genera otro tipo de dialécticas in históricas. maniera molto, molto precisa dice, e qui anche un po' tagliente, dice qui gli imbecilli non perdonano la storia, perché appunto gli imbecilli sono quei filosofi della storia Gli imbecilli, che los vedono tontos, nell'individuo son sempre los filósofos de la un'eccezione alle historia que leggi che ven loro en hanno el disegnato a individuo priori. una excepción a la historia y una excepción a las leyes que ellos ya escribieron. E invece questa è una ragione in più per amarla, perché la storia in questo modo veramente rappresenta la complessità della vita e appunto conclude dicendo quanto vicino a lui mi sento in questi momenti. Quindi per far capire, ho provato a ricostruire un attimo partendo da questo primo aforisma, in che senso Folkening non intendeva aggiungere niente
Così concezione Folkenic non gomisdabile, voleva perché si rende assolutamente conto añadir della nada a la struttura della idea storia, y a la della concepción lettura de Gómez degli Dávila. elementi, dei frammenti, che la concezione gomez-daviliana della storia è una concezione in qualche modo è molto originale, che La cerca di concezione tenere insieme Gómez-Davilana della storia è molto originale visioni della storia che possono sembrare opposte, ma che in realtà sintetizzate ci restituiscono la sua complessità. e che cercano di unire posizioni aparentemente opuestas, pero que nos devuelven la complejidad de esa visión. Bueno, gracias, Antonio. Alfredo, ¿usted quisiera tomar la palabra y volvemos de nuevo sobre las ideas que acaba de exponer Antonio? Sí, Francia, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Le agradezco la oportunidad por la invitación, igualmente a las personas que están conectadas en este momento. Quisiera comenzar hablando un poco en torno al asunto que fue tratado al inicio con respecto a la filosofía como forma de vida, rescatar un poco esas ideas que usted citó de Pierre Hadot, quien justamente da una valoración de la filosofía un poco distinta a ese ejercicio académico y profesional en el que suele caer en muchas oportunidades. Me parece importante resaltar esta perspectiva porque en Gómez Dávila la encontramos totalmente en toda su obra, aunque principalmente nos topamos con unas ideas muy concretas, muy sutiles en su primer libro, en Notas, en donde digamos que de manera explícita Gómez Dávila logra resaltar esta concepción de la filosofía como una forma de vida, alejándose por supuesto de todas las perspectivas en las cuales la filosofía podría asumirse solamente como un ejercicio teórico, como un ejercicio académico, que es ajeno completamente a la especificidad de la vida misma, de nuestra cotidianidad, de nuestro vivir. Entonces, en este texto, en Notas, hay una serie de apuntes, de fragmentos, en los que Gómez Dávila, como dije anteriormente, resalta de manera muy concreta estos aspectos. Sin embargo, a lo largo de su obra, esa clase de referencias tan directas e inmediatas con respecto a la asimilación de la filosofía como forma de vida desaparecen. Pero eso no significa que Gómez Dávila haya abandonado justamente esa perspectiva en la que hay tantas coincidencias con el enfoque que usted citó al inicio de esta charla, de Hadot, sino que justamente en Gómez Dávila la filosofía se vuelve una práctica vital que encontramos durante toda su existencia. Entonces, independientemente de que en los escolios, por ejemplo, en los escolios ya no se resalte de manera tan definitiva esta perspectiva, aunque sí hay algunos, pero no son muchos, entonces logramos concebir una definición de la filosofía que se aleja del ejercicio profesional. De hecho, en un fragmento, en un escolio, Gómez Dávila resalta cómo, por ejemplo, en los casos de Sócrates, en los casos de Kierkegaard, en los casos de Nietzsche, la filosofía se nutre de pensadores que no son propiamente pensadores profesionales, sino, como él lo llama, como pensadores aficionados. Y es muy ilustrativo este escolio porque justamente lo que pone en práctica Gómez Dávila, él igualmente, es que él no se puede catalogar como un pensador profesional, pero el hecho de catalogarlo como un pensador aficionado no es una determinación peyorativa que caiga sobre estos autores, ni mucho menos sobre él, sino que por el contrario, a partir de esa noción, nosotros podemos enfocarnos en una perspectiva de acuerdo a la cual la filosofía se nutre necesariamente del contacto directo de la experiencia vital. Y en este punto quiero retomar algunas de las apreciaciones que hizo ahorita Antonio, porque toda la perspectiva histórica
o mejor, la concepción y la crítica que ejerce Gómez Dávila con respecto a la historia se nutre precisamente de esa idea en la que es el individuo, ¿cierto? En el que la persona es sobre quien recae la mayor relevancia y el aspecto más comprometedor para definir la historia. Antonio, al inicio de la charla, puso en consideración un escollo: el individuo es el escollo de las filosofías de la historia. Folkenin tiene casi que aprecia mucho las particularidades gómez-davilianas en torno a las definiciones del concepto de historia, y en algún apartado Folkenin efectivamente afirma cómo esta temática le atrae muchísimo, lo seduce particularmente, y por eso son muchos los comentarios, por eso son muchas las notas que Folkenin hace sobre los escolios en donde Gómez Dávila resalta esta noción de historia. Por supuesto, se trata de una crítica bastante fuerte con respecto al determinismo histórico. Es una crítica supremamente fuerte contra las concepciones sistemáticas de la historia que no dan lugar a la libertad. Yo creo que uno de los factores supremamente importantes de resaltar dentro de la concepción histórica de Gómez Dávila es que justamente enfatiza en la concepción de libertad, porque sin esta caeríamos entonces dentro de estas perspectivas deterministas en las que la historia no solamente se sistematiza, sino que cierra el papel fundamental que cumple el individuo dentro de su recorrido vital. Hay un escolio que a mí me parece muy importante y que lo encontramos también comentado por Folkenin. Gómez Dávila dice: ser aristócrata quiere decir que no creemos que todo depende de la voluntad. Al analizar este escolio, nosotros nos damos cuenta que la perspectiva histórica o la noción que tiene sobre la historia Gómez Dávila es una noción afianzada en lo trágico. De hecho, hay muchas coincidencias con respecto a esta noción, coincidencias con lo que podríamos catalogar todas estas perspectivas que derivan de la tragedia griega. De hecho, cuando Gómez Dávila dice que ser aristócrata quiere decir que no creemos que todo depende de la voluntad, significa que el movimiento histórico no está regido, como dijo ahora muy bien Antonio, por un caos, sino por el azar. Y eso es lo que permite la contingencia. Y esa contingencia está ampliamente resaltada en muchos de los fragmentos que podemos nosotros recorrer en torno a Gómez Dávila. Hay otro escolio que creo que también ahorita lo citó Antonio, cuando dice Gómez Dávila: inclinémonos cuando el historiador demuestra que tal cosa aconteció, pero contentémonos con sonreír cuando afirma que debía acontecer. Precisamente este deber ser histórico es una de las facetas en las cuales, digámoslo así, las dianas gómez-davilianas se apuntan, porque generalmente encontramos, y esto es lo que constantemente está comentando Folkenin, que me parece a mí que esa lectura que hace Ernesto Folkenin de Gómez Dávila no solo es muy detallada, sino que va siguiendo los hilos y va reconstruyendo la perspectiva histórica que tiene Gómez Dávila en estos diarios. Entonces, esta idea de que cuando el historiador dice que debe ser o no debe ser un determinado acontecimiento histórico, Gómez Dávila la critica porque justamente diría: lo que el historiador debería relatar es simplemente lo que acontece, pero nunca debería decir que debió ser de esa manera o no debió ser de esa manera, porque en ese caso estaríamos circunscribiéndonos a una noción de historia que no solamente está determinada, por ejemplo, con respecto a todas las nociones de la filosofía de la historia, de acuerdo a las cuales se asumiría que los acontecimientos históricos están sujetos a leyes, a finalidades, a determinaciones, a una concepción en últimas totalmente teleológica.
Yo creo que la perspectiva gómez-daviliana, efectivamente, y esto lo comenta varias veces Folkenin, resulta en una crítica bastante fuerte contra toda teleología. Y es muy singular que esta, digámoslo así, es bastante singular que esta apreciación resulte de Gómez Dávila, porque nosotros no podemos olvidar que Gómez Dávila también parte de un contexto cristiano. Y por lo general se asumiría que dentro de la perspectiva cristiana nosotros encontramos un análisis de la historia inscrito dentro de esas perspectivas teleológicas. Sin embargo, Gómez Dávila desacredita totalmente esta perspectiva. De hecho, en algún fragmento dice que, no voy a citarlo de memoria, pero más o menos lo que plantea Gómez Dávila es que dentro del cristianismo lo que debemos tener en cuenta es que la historia tiene fin, pero no tiene finalidad. Y allí es bastante palpable la noción gómez-daviliana con respecto a la cual nosotros podemos enfocarnos en una noción que critica totalmente toda la perspectiva teleológica. Hay un escolio que me voy a permitir citar, en el que me parece a mí que, si bien no está conectado explícitamente con la historia, sí se enfoca directamente en lo que hemos venido diciendo. Dice Gómez Dávila: mientras más opaco, más incoherente, más misterioso sintamos al universo, más suavemente nos alberga. Folkenin dice que este es uno de los más profundos e insondables escolios de Nicolás Gómez Dávila. Me parece a mí que toda esta perspectiva, digámoslo, de recuperar esa noción enigmática, al mismo tiempo trágica, de lo histórico, hace que la perspectiva que encontramos en Gómez Dávila sea muy relevante, porque no solo contradice pues estas nociones de los historicismos, de las leyes históricas, de los determinismos, sino que se enfoca en ese asunto, digámoslo, de incertidumbre. Esto también tiene mucho que ver con la posición escéptica que sostiene Gómez Dávila a lo largo de toda su vida, y en la que nos topamos entonces con una vida que no solo es indeterminada, una vida enigmática, una vida asombrosa, una vida que constantemente nos está incitando al pensamiento ajeno a cualquier sistematicidad. Eso es supremamente clave dentro de la comprensión histórica que tiene Gómez Dávila. Otro asunto sobre el que hace alusión Folkenin al comentar a Gómez Dávila tiene que ver con el hecho de que, en tanto Gómez Dávila critica constantemente estos determinismos y estos historicismos, entonces Folkenin empieza a denominar un poco en sus escritos, él empieza a denominar esta perspectiva como iluminada a partir de cierto nominalismo histórico. Entonces, lo que quiere dar a entender Folkenin es que a Gómez Dávila le importa demasiado el individuo, le importa demasiado lo concreto, le importa demasiado las sutiles diferencias, los detalles. Es muy importante volver a recordar el fragmento que se leyó ahorita, de que el buen Dios está en los detalles, porque Folkenin lo detalla, lo expone en varias oportunidades en el diario y alude a la importancia que tiene estas características sutiles, concretas, que están constantemente dadas en el pensamiento gómez-daviliano. Entonces, uno de los rasgos, creo que bastante valiosos, del diario de Folkenin es que él empieza a comentar a Gómez Dávila y él mismo va cambiando, él mismo va nutriéndose de la lectura y va cambiando sus perspectivas. Por ejemplo, esta noción a la que hice referencia ahorita, de que se debe, en buena medida se podría asumir el pensamiento gómez-daviliano desde el punto de vista histórico, nutrido de cierto nominalismo, cambia después, un poco más adelante, cuando Folkenin dice, de pronto no es un nominalismo, digámoslo así, exacerbado, no es un nominalismo a partir del cual no exista una conexión entre los acontecimientos históricos,
sino que habla entonces Gómez Dávila de un universal concreto. Y Folkenin efectivamente resalta este concepto de universal concreto, porque básicamente lo que plantea es que si bien cada uno de nosotros está inmerso dentro de una circunstancia particular, concreta, también nos envuelve un contexto, una circunstancia que en ciertas ocasiones Gómez Dávila detalla como esencia. Entonces, a pesar de la problematicidad que trae el término esencia dentro del contexto que estamos hablando de la historia, me parece que Folkenin logra identificar el aspecto más importante de este punto, y es que si bien somos individuos concretos, también estamos envueltos dentro de un nivel de comprensión, dentro de un nivel de circunstancia, dentro de un nivel de interpretación que nos envuelve y que por lo tanto nos hace sujetos de un determinado momento histórico. Entonces, es valiosa esa lectura que hace Folkenin en la medida de ir cambiando, ir nutriéndose de los detalles que va captando con su lectura y de cómo a partir de sus apuntes él mismo también va cambiando las perspectivas y efectivamente la escritura que realiza con respecto a las notas Gómez Davilianas. En alguno de los escolios, creo que es no recuerdo si es en los nuevos escolios o en sucesivos escolios, a un texto implícito, Gómez Dávila dice que el historicismo es Hegel indigestado y el historismo es Hegel digerido. Ese escolio me parece a mí fundamental porque volvemos a resaltar el carácter totalmente importante que le da Gómez Dávila al individuo al margen de una sistematicidad histórica como la que vemos en cualquier perspectiva historicista, sino que para Gómez Dávila el individuo es historicidad. Casi que cuando Folkenin encuentra estos escolios, lo primero que dice es que entonces sobre lo que nosotros deberíamos resaltar cuando abordamos la historia no es la sistematicidad de la historia, sino que lo que nosotros debemos hacer con la historia es hacer una fenomenología de la historia. Son las palabras que utiliza justamente Folkenin al resaltar esta perspectiva tan amplia que yo creo que vale la pena seguir la pista dentro del contexto de la investigación sobre Gómez Dávila, y que en este caso está nutrida de manera tan profunda por los comentarios que hace Folkenin. Francia. Gracias, Alfredo. Sí, justamente antes de darle la palabra a Antonio, quisiera decir una cosa y darle la palabra también a José Miguel, que tiene un comentario para hacerles antes de que siga Antonio, porque justamente creo que esa es como la concepción que hay en Textos 1 del año 54, ¿no? Que de hecho es también un libro antropológico, un libro que cuenta la historia de ese individuo, ¿no? Que justamente una historia que surge con el asombro, ¿no? Que surge con el asombro, y esa práctica vital, digamos, no es continua, ¿no? Uno claramente lo puede ver en Textos 1, sino que es también fragmentaria, o sea, es decir, no hay una linealidad en la historia tampoco, ¿no? Que creo que es importante porque uno lo ve ahí en ese escenario, en esa representación teatral, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Alfredo, trágica, me parece que es una buena interpretación de la obra de Gómez Dávila en ese libro, ¿no? En ese libro de Textos 1. Y creo que a eso también apunta el comentario de José Miguel. Si quiere, José Miguel, antes de que responda Antonio. Sì, volevo dire giusto due cose su questo discorso fatto da Alfredo dell'universale concreto su cui insiste Folkening. Universale concreto è anche un termine che ritorna molte volte nella filosofia di Croce, che appare 2 volte nei quaderni e lo cita proprio Folkening
perché appunto c'è questo aforisma di Gómez Dávila in cui Gómez Dávila dice que la libertad no es la meta de la historia, sino la materia sobre la cual trabaja. E Folkening chiama in causa Croce, dicendo che appunto sosteneva che invece la libertà è il soggetto della storia, ma è un soggetto, è una libertà non personale, è una libertà universale. L'universale concreto per Croce è la libertà con la L maiuscola, che si deve compiersi alla fine della storia. Quindi è interessante appunto anche come la critica allo storicismo. Se congeló Antonio, entonces aprovecho Entonces, para que sí, Viviana haga la sí, si quiere traducción. Francia, mientras tanto yo traduzco. Sí. Entonces era, sí, pues Antonio dice que quería decir dos cosas sobre esto del universal concreto, que es un término que también vuelve en la filosofía de Croce, en los cuadernos de Croce, lo cita también Folkening, y hay un aforismo de Gómez Dávila donde se dice que la libertad es la materia sobre la cual trabaja la historia, y Croce decía que la libertad es el sujeto de la historia. ¿Sí? Sì, quindi semplicemente per chiudere, il problema è che la libertà deve essere sempre individuale, mai come compimento teleologico della storia. E quindi in questo senso la storia non è lineare, ma viene fuori in maniera rizomatica, oserei dire. Y entonces, sí, también pues el problema es que la libertad debe ser siempre individual, ¿sí? No como cumplimiento teleológico de la historia. Antonio, ya terminó. ¿Sí? Ah, no. Bueno, hay una pregunta en el chat para Antonio y Alfredo. No sé si la quiera leer, Alfredo, usted mismo. O lo leo yo. O le damos la palabra a José Miguel. José Miguel dice, de acuerdo con la perspectiva que expone sobre el azar Héctor Abad, parece que la aristocracia, más que ser un sistema político por el que nos deberíamos decantar u oponernos, es el sistema político que en cierto modo es inevitable, en el sentido de que es reflejo del azar y por lo tanto libre de necesidad y sistematicidad. Esa es la pregunta. Beh, è difficile rispondere semplicemente perché bisognerebbe approfondire cosa significa quell'aforisma da cui partiva Alfredo, per cui l'aristocratico è colui che pensa che non tutto dipende dalla volontà. E questo sembrerebbe in qualche modo aprire una sorta di necessità, però appunto la necessità non deve essere una necessità umana. Forse in questo senso l'aristocrazia è, nell'ottica di Gómez Dávila, l'unica forma politica possibile. Quindi è inevitabile, però deve essere sempre, secondo me, inteso, almeno questa è una mia opinione interpretativa molto personale, l'aristocrazia in Gómez Dávila è sempre una questione filosofica ontologica, appunto, come la volontà che non si fa principio, come dice nel testo 6, quindi non come un sistema politico, ecco, è questa avvertenza che la volontà non sia imperatrice, diciamo così. Gracias, Antonio. Alfredo, ¿desea responderle a José Miguel, agregar algo? Sí, no, básicamente es asumir esta perspectiva en la que efectivamente la aristocracia no se debe acoger como una perspectiva política en Gómez Dávila, sino que la aristocracia también hay que comprenderlas, y esto lo menciona en varias oportunidades él mismo, en el sentido de una condición en la que cualquier persona puede estar inmersa a partir de los rastros en los que no se identifica una perspectiva política, sino una concepción de la vida. Es decir, es una concepción que se niega a asumirse dentro de la carencia de libertad. Yo creo que hay una conexión muy fuerte entre la aristocracia
y lo que nosotros representamos como libertad, porque ese aspecto del azar también está constantemente ligado allí y en efecto hace que el concepto de aristocracia en Gómez Dávila sea revalorado y no se nutra solamente de esta perspectiva en la que se identifica una concepción política. Francia. Gracias, Alfredo. No sé si quedó respondida la pregunta, José Miguel, o quiere agregar algo más. Bueno, creo que está bien así. Bueno, sí, me parece que la pregunta, responder sobre un... bueno, perdón, aquí está respondiendo el chat. Que sí, que bueno, que muchas gracias a los dos, que está respondida la pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo con Alfredo que no hablar ya de un sistema político, de un grupo político que va mucho más allá de lo que está diciendo Gómez Dávila, ¿no? De esa postura. Pero no sé ustedes qué pensaron lo que dije anteriormente acerca de la importancia de la historia en Textos 1. Me gustaría que comentaran algo al respecto. De la historia del hombre que surge justamente con el asombro y que viene después dando saltos, ¿no? Un poco. Sí, Antonio. Sì, se Viviana per cortesia può... quest'ultima cosa, sì, non l'ho colta perfettamente. De la perspectiva de la historia, o sea, la historia es digamos, el sujeto sobre el cual se habla realmente en Textos 1. ¿Sí? Se la storia sia il soggetto di cui si parla nel testo 1? Questa è la domanda. Que si la historia es el sujeto del cual se habla en el texto 1 o la historia del hombre que surge con el asombro, ¿sí? Con la storia dell'uomo che nasce dallo stupore, dalla sorpresa. Sì, Sí, ambas cosas justamente. Le due cose. Termina Ok. siendo la historia el sujeto, el tema de lo cual habla Textos 1, pero comienza contándose desde la misma historia del individuo, es decir, volviendo de nuevo a la idea de que se encarna, de que no es una cosa abstracta. Sì, io credo che l'asombro, questo stupore, sia solo una parte della visione gomez-daviliana di come la storia si genera, sin dall'inizio del testo 1, ma anche poi negli altri textos, perché c'è un aforisma, c'è un frammento in cui Gómez Dávila dice che quando l'uomo viene sorpreso si genera il caso nella storia. Quando invece l'uomo non viene sorpreso dall'accadimento della vita, si genera l'intenzionalità, si generano i fini nella storia. Quindi è come se appunto a me sembra che lui voglia sempre tenere insieme queste due dimensioni, anche sin a partire dal testo 1, perché infatti anche nel testo 1 alla fine c'è questa bella immagine della navicella spaziale, non so come, non ricordo in spagnolo com'è, ma è proprio la fine del testo. Sì, come un cohete spaziale. Come una sorta di... appunto la storia è ancora, il soggetto della storia è sempre un soggetto che tende a orientarsi, quindi non c'è uno stupore assoluto. E qui ritorna anche il perfil de constellaciones dell'aforisma del frammento che avevo citato prima. Appunto, il soggetto della storia, che è l'uomo, non è la libertà, non è il genere umano, ecco, interessante anche questo, non sono le generazioni, ma sono gli uomini, devono provare a fare una cartografia, a disegnare il perfil de constellaciones. Però talvolta c'è questo stupore e quindi qui la filosofia della storia non riesce a cogliere l'essenziale della storia, che è sempre questa dialettica tra la volontà, la libertà degli uomini, direi a questo punto, delle persone, e la necessità che gli atti delle persone determinano nella storia.
Entonces dice Antonio que la sombra es solo una parte de la visión de Gómez Dávila, sí, de cómo la historia se genera, y eso no solo en el texto 1, sino también en otros textos. Entonces dice, cuando el hombre es sorprendido se genera el caso, ¿sí? Y cuando no hay esa sorpresa se genera la historia, Antonio. Deriva, Sì. dicevo che richiamando quell'aforisma Mhm. degli Escolios, Sì, che la storia deriva dalla sorpresa, ma appunto quando c'è la sorpresa si la his- genera, tra virgolette, il caso nella storia, anzi, sì, come Davide lo chiama proprio così, il caso. Mentre quando non c'è sorpresa, quindi effettivamente l'uomo riesce a disegnare, a fare una cartografia sì. della sua stessa vita, la storia procede con intenzionalità, non con teleologia, come Mhm. giustamente Alfredo diceva, cioè non in Sì. maniera teleologica, ma appunto seguendo determinate rotte. Sí, con cierta intención. Es decir, cuando no hay esa sorpresa, sí, la historia sigue con una cierta intencionalidad y siguiendo, sí, ciertas rutas de alguna manera, sí, diseñadas. Entonces, también, pues, para volver al tema de la cartografía. Sí, Quindi quello che vorrei sottolineare almeno in questa lettura della storia è che secondo me non bisognerebbe interpretare la filosofia della storia di Gómez Dávila in maniera vitalistica. È una filosofia della storia che dà ascolto alla vita, perché tiene molto alla vita, però non vuole risolvere la storia completamente, non vuole polverizzare la storia nella vita. È questo che secondo me è il punto. Cioè la vita è stata trascurata dalle filosofie della storia e questo Gómez Dávila lo vuole tenere, questo significa essere aristocratici, però la vita ha una sua ragione, ha una sua sistematicità, come appunto si diceva prima. sí. Y entonces como la filosofía de la historia no vitalicia es la postura de Gómez Dávila, ¿sí? Él no quiere pulverizar la historia en la vida. Y según él, la vida ha sido trascurada en la filosofía de la historia, ¿sí? Entonces la vida tiene una sistematicidad propia y esa es la postura de Gómez Dávila. Okay. No, muchas gracias, Antonio. No sé si el público tenga preguntas que quiera hacer en este momento para ir cerrando esta charla. No hay nada Francia, en el... Sí, Francia, Alfredo. yo solo quería recordar algo con respecto a la pregunta que usted hizo de la concepción de la historia en textos. Y es Sí, que en este libro, precisamente Gómez Dávila insiste mucho en un concepto que es el concepto de fracaso, que determina constantemente la vida humana. Y me parece a mí importante rescatar este concepto de fracaso, también aludiendo a un escolio de Gómez Dávila en el que dice que los hombres se dividen entre los que creen en el pecado original y los bobos. Esa clase de metáfora es supremamente importante resaltarla dentro del carácter que quiere dar a entender Gómez Dávila del fracaso que nos signa como seres humanos. Por eso también en algún punto Folkenin comenta estas consideraciones, indicando que a nosotros los seres humanos no deberíamos conceptualizarlos a partir de categorías sociales, a partir de las distinciones de raza, de clase, sino justamente en el hecho de concebirnos desde esta perspectiva, digámoslo así, trágica, que envuelve la consideración Gómez Daviliana y que de hecho también está muy conectada con ese sentido de lo aristocrático que señalábamos ahora, porque básicamente ser aristócrata implicaría también reconocer ese lado fragmentario que nos envuelve constantemente a nosotros los seres humanos. Francia. gracias, Alfredo. Hay una pregunta en el chat que dice lo siguiente. La crítica es el arma del ser social en Dávila. Sin embargo, este está atrapado en esa descabellada idea de la historia como sustento. ¿Cómo puede ser histórica desde el nominalismo
una libertad que solo se experimenta como acontecer y no como política de sentido? Domanda un po', Sí, un po' sí, complessa. sí, Eh, toca pensar, sí, tomar el tiempo, tomarse el tiempo. Beh, la libertà, quello che mi sembra che si voglia dire qui è che, di nuovo, la libertà solo come acontecer, come accadimento. No, escono, ok. La libertà come solo accadimento e non come politica di senso. Sí, Se interpreto bene la domanda, perché forse la A ver. interpreto male, ripeto, cioè sembrerebbe che la libertà sia entrambe, perché solo l'accadimento è il puro fracasso, cioè sarebbe il puro fracasso. Invece una politica de sentido, cioè la ricondurrei personalmente a quel tentativo di trovare il senso nel percorso storico e vitale dell'essere umano. Quindi non è uno e non l'altro, probabilmente si tratta di fare insieme queste due cose, se interpreto bene, cioè se nella domanda si chiede se la libertà sia soltanto acontecer. In questo caso direi che no, che non è solo acontecer. es la pregunta, justamente, que cómo si es solo acontecer en Gómez Dávila. ¿Mm? Esa es la pregunta, no sé, Alfredo, que Eh, quiera contar. sí, lo que sucede es que, bueno, no comprendo muy bien la pregunta, pero lo que, ¿cómo puede ser histórica desde el nominalismo una libertad que solo se experimenta como acontecer y no como política de sentido? Precisamente uno de los comentarios sobre los que vuelve Folkenin al respecto es que justamente la historia no puede ser apreciada solo como un acontecimiento que carezca de sentido, o sea, como una diseminación, como una dispersión fenoménica, como una dispersión, digámoslo así, nominalista de individualidades, de singularidades, sino que justamente cada individuo, como dice Gómez Dávila, es un universal concreto. Eso significa que está inscrito dentro de una circunstancia histórica que es la que le da sentido, que es la que le da comprensión de sí mismo, que es la que le hace valorar desde determinados aspectos su propia realidad histórica. Eso no significa que Gómez Dávila esté asumiendo una postura sustancialista de la historia, todo lo contrario, lo que está planteando es que cada momento histórico, cada época, cada etapa, cada circunstancia deriva en una comprensión completamente distinta en las cuales el hombre se reconoce, y eso sería lo que el historiador, aquí ya entramos a otro problema que no hemos abordado, que es el de la historiografía. Implica que el historiador debe reconocer justamente, el buen historiador lo que haría es reconocer justamente esos contextos o esas circunstancias históricas que nos envuelven. Bueno, y ahí Juan Fernando Mejía, que está aquí en el público y que con quien conversaremos justamente el viernes, dice, el cristianismo le da muchas claves sobre el sentido de la historia a Gómez Dávila. Sí, claro. Sì, magari su questo si può commentare brevemente che proprio alla fine del nono testo Gómez Dávila dice che la Chiesa cattolica è lo schema meno eschematico di tutti, proprio perché il senso non è precostituito, è il senso del cristianesimo, il senso della Chiesa cattolica, nella lettura di Gómez Dávila ovviamente, è un senso che si fa carico sempre della complessità della vita. E quindi in cosa è meglio questo schema, in cosa è migliore? Nel fatto che riesce a stare con la storia, ad accompagnare la storia
La Chiesa Cattolica è riuscita a fare questo, secondo Gómez Dávila, quindi in questo senso sicuramente il senso della storia per Gómez Dávila si legge alla luce del cristianesimo. Sí, entonces Antonio, que sí, propio al terminar el texto 9, Gómez Dávila dice que la Iglesia Católica es el esquema menos esquemático de todos, y que la Iglesia Católica, el sentido de la Iglesia Católica se hace cargo de la complejidad de la vida y logra estar con la historia y acompañar la historia. Sí, gracias, Viviana. Y Juan Fernando agrega, dice, exactamente, es una matriz colectiva de comprensión. Obviamente la iglesia no es la institución, sino la comunidad de comprensión, una entidad cultural. Yo creo, Juan Fernando, que Luis podría habilitarle el micrófono y entabla aquí un diálogo al respecto, si le parece. Omar González dice... Hola. Hola, ¿Francia? Juan Fernando. Sí, siga, Juan Fernando, lo escuchamos. Sí, a mí me parece que, exacto, bueno, muchas gracias por hablar, perdonen que interrumpa hoy, pero pues ustedes saben que todos los que estamos interesados en don Nicolás y en Ernesto Volklin, pues estamos pendientes de estas discusiones. A mí me parece, y de hecho es muy particular el modo en que la idea del cristianismo aparece en la conversación que se va dando entre Volklin y Gómez Dávila en el diario de lectura, porque la presencia no se asume como una cosa obvia o que todo el mundo pueda entender, sino que se asume casi que como una especie de simpatía entre los lectores y como que nos entendemos en esto, pero aunque no tengamos que hablar demasiado de ello. Pero, sin embargo, ese es un supuesto muy importante. O sea, la idea de que lo que son los seres humanos se hace real cuando irrumpe el misterio, cuando irrumpe lo desconocido, cuando precisamente lo que no somos se nos enfrenta. Sí, esa es la hominización, la antropogénesis se signa con la irrupción del misterio. Eso supone que todo lo que viene para adelante es una evolución de lo que sea ese bicho capaz de misterio en adelante. Cuando Gómez Dávila dice que la historia del cristianismo comienza en las cavernas, se supone que la entidad cultural se explica desde el hecho religioso, que la historia se explica desde el hecho religioso. Ahora, uno no puede institucionalizar esa noción, es una noción antropológica, ¿sí? No se trata de identificarlo con un grupo o con una institución, no, se trata de lo que espiritualmente consigue que nos preguntemos por lo ajeno, por lo otro, por lo que nos supera. Y eso tiene muchas configuraciones. Esas configuraciones que se explican por nuestro hecho de aceptar o rechazar, de temer o de atrevernos ante el hecho religioso, eso es la historia. Y por eso es discontinua, porque ahí pueden irrumpir todo tipo de acontecimientos que no operan según la lógica causal que todas las filosofías de la historia quisieran sobreponer al devenir humano. ¿Sí? Casi toda filosofía de la historia es violenta sobre la historia misma porque sobrepone un esquema a la naturaleza de los hechos y a la naturaleza de los acontecimientos, a la singularidad de los individuos y a la particularidad de los eventos, a los instantes. El problema de la filosofía de la historia, si el individuo es el escollo de la filosofía de la historia, es porque el individuo es la singularidad pura y porque sus comprensiones están marcadas por la finitud del instante, en el cual, sin embargo, se juega lo más real para Gómez Dávila. Y yo creo que esa noción de la singularidad de las personas,
de la libertad irreductible, de la posibilidad de aceptar o rechazar, todas estas cosas son desarrollos tanto de la idea de antropogénesis a partir del misterio como de la naturaleza de la lectura gomez-daviliana del cristianismo. Eso era lo que quería decir. Gracias, Juan Fernando. No sé si Gracias. Antonio o Alfredo quieran agregar algo antes de darle la palabra a Omar González. Io sono assolutamente d'accordo con questa lettura, è interessante anche questa, diciamo, colgo un'interpretazione laica della Chiesa Cattolica in Gomez Davila e mi trovo abbastanza, come dire, concorde, perché effettivamente è come se si dovesse conservare quell'esperienza che Gomez Davila descrive nel testo 5, appunto della irruzione del mistero. Forse storicamente la Chiesa Cattolica ci è riuscita per molti secoli, ma non è detto che appunto si tratti della Chiesa Cattolica come istituzione o come organizzazione politica, però storicamente è quello schema che è riuscito a conservare quell'esperienza del sacro alla fine. Ecco perché c'è anche quel discorso delle caverne finali nel testo 9 che riprende la visione antropogenetica del testo 5. Sono molto d'accordo con questa osservazione. Sí, Antonio, sí. Sí, no, perdón. Fíjese. No, No, no. que sí, que Antonio dice que está de acuerdo con esa lectura y la interpretación laica de la Iglesia Católica en Gómez Dávila, y es como, sí, y la Iglesia Católica lo logró durante muchos siglos y ese esquema que mantuvo, digamos, una experiencia de lo sagrado. Alfredo. No, Gracias, Viviana. solo quería resaltar con respecto también a la percepción que tiene Juan Fernando, y es que si bien efectivamente hay que rastrear ese sentido o esos desarrollos que hace Gómez Dávila con respecto a su idea del cristianismo y del catolicismo, también hay que tener siempre presente el hecho de que el cristianismo gomez-daviliano no se puede entender sin las referencias a la cultura griega y específicamente a lo que él llama el paganismo. Cuando Gómez Dávila se asume como un pagano que cree en Cristo, o que la Iglesia Católica no se puede comprender sin los fundamentos en los cuales se inscribe, los cuales son precisamente las criptas paganas. Entonces también hay que establecer ese contacto del cristianismo y del catolicismo con todo el pensamiento griego, que recuerda en buena medida todos los orígenes del cristianismo en relación a la cultura griega y que justamente están inscritas pues en la obra gomez-daviliana. Claramente, por eso la idea de aristocracia está muy bien fundada en ese estilo de ideas de las que estás hablando. Bien, bueno, gracias Alfredo, gracias Juan Fernando. Omar, ¿usted quisiera hacer la pregunta directamente o quiere que yo la lea? Omar González, ¿está ahí? Sí, buenas tardes. Puede leer. El punto es este. Siguiendo un comentario que hizo en el Facebook La Mancha del Quijote sobre el sentido de la historia. Entonces, el tema es que precisamente es el sentido el que atrapa la perspectiva del individuo. La historia solo tiene sentido en concreto como hecho. El ser social en Dávila se realiza en la crítica para poder superar el sentido que lo determina en la historia. Ese es un comentario más que una pregunta. Decir, porque establecer al hombre como un buscador de sentido en la historia, o que es la historia lo que le da sentido al hombre, el acontecimiento, vendría siendo también un reduccionismo, porque en Gómez Dávila no aparece la experiencia del sentido como un hecho histórico, sino más bien la crítica que responde al sentido que tiraniza al individuo en la historia. Ajá. Bueno, Alfredo, Antonio.
¿Quisieran agregar algo a lo que dice Omar? Sí, a esa perspectiva crítica sobre il sentido mismo. Io personalmente non sono molto d'accordo perché cioè, la storia è un fatto, è un hecho, come si diceva, però che il senso, il sentito è comunque un ordine tra i fatti e Gomez Davila non lo nega. Quindi non so se si intende questo con la critica al senso della storia e appunto e alla concezione della storia del senso della storia solo come fatto. Però se il senso della storia è il suo essere solo un fatto, non lo so, ho qualche dubbio su questo. Entonces dice Antonio que no está muy de acuerdo, sí, y que la historia es un hecho y que el sentido de la historia es un orden entre los hechos, y Gómez Dávila no lo niega. Y no sé si se entiende eso con la crítica al sentido de la historia solo como un hecho. Alfredo. No, indicaría que si bien Gómez Dávila, por supuesto, critica esta noción de un determinismo histórico, de una esencialidad histórica, de un sentido único de la historia. Entonces realza este papel del individuo, pero no con el propósito de difuminar el sentido, de difuminar cada uno de los sentidos, sino indicar que cada uno de nosotros, como realidades históricas concretas, cuando él dice que el hombre es justamente historicidad, pues lo que está haciendo es simplemente ajustar que nuestra comprensión del mundo, que nuestra capacidad de interpretación del mundo se da dentro de un lugar concreto, dentro de un espacio concreto, que por supuesto tiene conexiones con la cultura, con las instituciones, con lo que nos envuelve en ese concepto importante de universal concreto que él resalta en su obra. Entonces, no, es decir, no se trata simplemente de un reduccionismo más, sino de configurar nuestra realidad, de configurar nuestro espacio y nuestro tiempo dentro de unas circunstancias que resaltarían, que harían, que nos indicarían mejor cuál es nuestro sentido, siempre dentro de un enfoque supremamente individual, concreto. Bien, yo creo que ya vamos terminando. Omar González levantó la mano, le damos la palabra ya. La última intervención. Omar, siga. Ya, Francia, creo que era para la intervención de ahorita. Sí, ok. Ya no está levantando la mano más, ya era la que pasó. Dice que no hay sonido, bueno, no sé. No sé qué pasó allí, Omar. Entonces... No, es que yo no estoy en desacuerdo con lo que ellos dicen en relación a la historia, sino que precisamente el carácter discontinuo que asume Gómez Dávila con la forma aforística es la manera como él establece que el individuo debe ejercer su crítica. Es decir, el ser social de alguna manera está atrapado en el sentido histórico como humano. Y precisamente la discontinuidad le permite a través de la crítica poder realizar el ser social que de alguna manera lo moviliza en la sociedad, lo moviliza en la comunidad, lo moviliza para crear y lo moviliza para poder regenerar de alguna forma o reformular los procesos históricos. Sí, quizás, no sé si quieran agregar algo más, Alfredo, Antonio. No, estamos de acuerdo. Lo que sucede es que de pronto había un poco de confusión con respecto a la formulación que se había dado, pero efectivamente en ese sentido creo que estamos de acuerdo con lo que acaba de exponer Omar. Sí, y entre otras cosas, porque es justamente de lo que estamos conversando hoy aquí, ¿no? De cómo esta forma, ¿no? La propuesta de la escritura fragmentaria, de la discontinuidad del pensamiento, del comentario mismo, está digamos, en sintonía
con esa perspectiva vital, con esa filosofía de la vida en Gómez Dávila y en su comentarista Ernesto Folkening. No sé si Antonio quisiera agregar algo más para antes de despedirnos. No, va bene. Está bien. Bueno, entonces muchas gracias Antonio, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Viviana, Muchas gracias, gracias Luis, los esperamos mañana. Mañana continuaremos estas conversaciones, estas charlas sobre la obra de Folkening comentando a Gómez Dávila y sobre Gómez Dávila mismo también. Mañana hablaremos justamente sobre la idea del diario, lo que significa escribir un diario de lectura. Así que los esperamos a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Grazie. Gracias. muchas Hasta gracias. luego. Antonio, Hasta luego. Ciao Viviana, grazie mille. di nulla, ciao. Spero di averti fatto giustizia. Assolutamente. Non è facilissimo, No. perché poi dal momento che voi elaborate, allora se uno non lo Certo, fa, però sì, sento che farlo in simultanea è troppa interruzione per voi, insomma, mentre uno sta pensando e senti l'altra persona che sta traducendo, è molto fastidioso. No, ma perfetto. Vabbè. Troppa grazia. È un piacere. Va bene, in bocca al lupo con tutto. Ciao Antonio. Ciao.